Las noticias de hoy en Estados Unidos. Nos ocupamos en primer lugar de la situación que tiene que ver, por supuesto, con Israel. El presidente Joe Biden y sus funcionarios han invitado al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos israelíes a poner fin a los bombardeos contra Gaza, según dijo ayer martes una persona al tanto de las discusiones, en momentos en que aumenta el número de muertes de israelíes y palestinos y se acumula la presión sobre Biden para tomar medidas más enérgicas para frenar los combates. Altos funcionarios del gobierno de Biden subrayaron a los israelíes el lunes y martes que el tiempo no está de su lado en términos de objeciones internacionales luego de 9 días de ataques aéreos israelíes y cohetes de Hamas y que les conviene cesar las operaciones, dijo el funcionario que habló bajo condición de anonimato a fin de revelar las conversaciones privadas. La versión demuestra que los funcionarios del gobierno de Biden han utilizado canales más privados para comunicarse con Netanyahu de lo que se había revelado previamente. Una transcripción de la Casa Blanca sobre una conversación telefónica el lunes entre Biden y Netanyahu señaló que Biden expresó su respaldo a un cese al fuego sin mencionar algún llamado de Estados Unidos a Israel para poner fin a los combates. Al menos 213 palestinos y 12 personas en Israel han muerto durante los enfrentamientos que también han puesto a prueba la renuencia de Biden para criticar públicamente a Israel, así como la determinación de su gobierno de no empantanar el enfoque de su política exterior en puntos conflictivos en el Medio Oriente. En la primera página de The New York Times en esta mañana tenemos el mapa de Israel y de lo que es la Franja de Gaza. Es un mapa complejo de entender porque la Gaza Strip, la Franja de Gaza, es un pequeño pedazo sobre el Mediterráneo, aislado por completo del resto de Palestina. Y aquí están las ciudades centrales, las ciudades del sur de Israel que han sido atacadas, Eshkol, Sderot, Ashkelon, fundamentalmente Lod, y esto está hacia el sur de Israel. Aquí tenemos la Franja de Gaza, es un pedacito en el mapa de Israel, y en una conversación que tuvimos con el analista Ariel Segal en el día de ayer, en nuestro programa de televisión En Conexión, Gaza es la zona más densamente poblada del planeta. En un espacio muy, muy pequeño vive mucha gente y es un enredo, un laberinto de callejones, por no hablar de los túneles subterráneos. Con relación a lo que está ocurriendo en este conflicto, el Departamento de Estado condenó las declaraciones antisemitas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan emitidas en relación al conflicto entre palestinos e israelíes. El portavoz del departamento, Ned Price, indicó que las afirmaciones de Erdogan, quien ha calificado a Israel como Estado terrorista contra los palestinos y ha dicho que son asesinos sobre el pueblo judío, son reprensibles. Instamos al presidente Erdogan y a otros líderes turcos a que se abstengan de hacer comentarios incendiarios que podrían incitar a más violencia. Hacemos un llamado a Turquía para que se una a Estados Unidos para trabajar para poner fin al conflicto. Ahora hay un detalle acá interesante. En la primera página del Washington Post vemos al presidente Biden en Michigan, a donde fue, esto es en Detroit. Él fue a una fábrica de Ford, la planta de Dearborn, donde están haciendo los automóviles eléctricos. Y allí él se encuentra con la representante estatal demócrata Rashida Tlaib. Y ella es de origen palestino, es una norteamericana de origen palestino,
y por supuesto hablaron de la situación de los palestinos en medio del conflicto del pueblo palestino. En otras informaciones, Biden regresa al volante en camioneta eléctrica. Joe Biden volvió a ponerse al volante y lo hizo como un relámpago. El presidente, quien se describe como un amante de los vehículos, condujo la nueva F-150 Lightning de Ford durante su visita ayer al centro de pruebas de seguridad de la compañía en Michigan, parte de una gira para promover su plan de infraestructura de $2 billones. Ford presumió en su nueva camioneta eléctrica durante la visita de Biden al centro de vehículos eléctricos en Dearborn, donde se producirán estas unidades. Este vehículo es veloz, dijo el presidente, y aceleró. Voy a pisar el acelerador y saldré a 80 millas por hora. No fue tanta la velocidad, pero sí arrancó rápido, pero sin ruido, siendo un vehículo eléctrico. Según Ford, esta camioneta acelera de 0 a 96 kilómetros, de 0 a 60 millas en apenas 4,5 segundos. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, avanzó ayer martes que se opondrá a la iniciativa para crear una comisión bipartidista para estudiar lo que sucedió el pasado 6 de enero en Washington, cuando una turba de simpatizantes del expresidente Donald Trump asaltó al Capitolio para protestar por su derrota en las elecciones. La propuesta, que se votará hoy y está inspirada en la comisión que investigó lo ocurrido en los atentados del 11 de septiembre del 2001, surgió tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por el presidente de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, el demócrata Benny Thompson, y el republicano John Katko, quien ya votó para acusar a Trump por lo sucedido en el Capitolio el pasado 13 de enero. Dadas las desviaciones políticas que han empañado este proceso, dada la naturaleza ahora duplicativa y potencialmente contraproducente de este esfuerzo, y dado el alcance miope del presidente que no examina formas interrelacionadas de violencia política en Estados Unidos, no puedo apoyar esta legislación. Es la justificación textual del representante McCarthy. La señora Nancy Pelosi, tan pronto escuchó, dijo: es decepcionante pero no sorprendente la cobardía de algunos republicanos. Se siente muy contenta con este esfuerzo bipartidista y se espera que sea aprobado por la Cámara de Representantes, que, como decíamos, lo vota en el día de hoy. Son las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página del diario El Nacional para el día de hoy. Jefe de disidentes de las FARC habría muerto en un enfrentamiento en Venezuela. Hablamos de alias Jesús Santrich. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, dijo tener información de inteligencia sobre el hecho. De confirmarse, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales, dijo el ministro colombiano. La noticia fue publicada primero por la revista Semana, que cita altas fuentes venezolanas. Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia colombiana había dado su visto bueno a la extradición de Santrich solicitada por el gobierno de Estados Unidos para responder por delitos de narcotráfico ante una corte del Distrito Sur de Nueva York. También destaca el diario El Nacional: la incautación de El Nacional podría enturbiar más las relaciones con Estados Unidos, según The Wall Street Journal. En el gobierno del expresidente Donald Trump, Estados Unidos impuso una serie de sanciones contra Maduro y sus principales colaboradores por presuntas violaciones de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Las acciones punitivas no lograron derrocarlo, pero han aislado al país de sus socios petroleros tradicionales y han golpeado una economía que alguna vez fue la más rica de América Latina, dijo el Wall Street Journal. Ahora,
El gobierno autoritario tomó la sede del Nacional, uno de los últimos periódicos independientes que quedan en el país, en una medida que podría poner en peligro los esfuerzos del régimen por mejorar las relaciones con Washington. Según Cambio 16, la acción contra el Nacional es otro zarpazo contra la libertad de expresión. La canasta alimentaria superó los $300 en el pasado mes de abril. Con relación al caso de Santrich, leo esta información. Altas fuentes venezolanas confirmaron a la revista colombiana Semana que Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias de las FARC, fue abatido en territorio venezolano en las últimas horas en un enfrentamiento entre bandas ilegales rivales. Por el momento se desconocen mayores informaciones sobre lo sucedido. Santrich, que era ciego, participó en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia que tuvieron lugar en La Habana. Posteriormente asumió cargos dentro del partido formado por los exguerrilleros y asumiría un puesto en el Parlamento. Sin embargo, una serie de investigaciones judiciales en su contra pusieron en entredicho su verdadero compromiso con el acuerdo de paz. El 30 de junio de 2019 entró en la clandestinidad y junto a Iván Márquez, ex jefe del equipo negociador de las FARC, organizó la disidencia Segunda Marquetalia, alegando incumplimiento de lo pactado. La inteligencia colombiana había confirmado que Santrich se encontraba en territorio venezolano. La falta de comunicaciones diplomáticas entre ambos países ha dificultado el acceso a información fidedigna sobre lo ocurrido con Santrich y las circunstancias de su presunto deceso, ocurrido apenas 5 días después de que la justicia colombiana avalara su extradición a los Estados Unidos. Alberto Fernández, presidente de Argentina. El problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Es una pena esto. Lo digo con mucha franqueza, dijo Fernández. Muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Bachelet cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos. Pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente y que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema, poco a poco en Venezuela, fue desapareciendo. Le responde a esta muy penosa declaración Delsa Solórzano, quien afirma que, a ver, aquí le tengo la respuesta vehemente. Señor Alberto Fernández, en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo, por ello quien usurpa el poder en mi país y sus cómplices hoy están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, son criminales de lesa humanidad. ¡Qué vergüenza!, dijo Delsa Solórzano. Y tengo un análisis publicado en La Nación de Argentina, con la firma de Daniel Lozano, el corresponsal de La Nación en Caracas, que dice: el plan del Grupo de Puebla para rehabilitar la figura de Nicolás Maduro. La indignación y la sorpresa corrieron hoy como la pólvora encendida entre las filas democráticas venezolanas y en la sociedad civil, al calor de las polémicas declaraciones de Alberto Fernández. Y dice, a la reacción de Delsa Solórzano se suma la de Elisa Trota, la embajadora del gobierno interino en Buenos Aires. Repudiamos las recientes declaraciones del presidente Fernández. Es una afirmación falsa que además significa la ofensa para las decenas de miles de víctimas de la dictadura criminal de Maduro. Y esto se suma, forma parte de lo que dice el periodista, la estrategia del llamado Grupo de Puebla, liderada por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, principal aliado del chavismo en Europa, y por los exmandatarios Rafael Correa del Ecuador y Evo Morales de Bolivia, buscan allanar el camino para el reconocimiento internacional de Maduro en medio de la puesta en marcha de un nuevo proceso de diálogo que estaría facilitado por Noruega. Y Delsa Solórzano alerta sobre el traslado de presos políticos. Dice ella, la opositora alertó el traslado de presos políticos a cárceles comunes, luego de que el gobierno ordenara
al Servicio de Inteligencia y la DGCIM transferir la custodia de detenidos en sus sedes al Ministerio Penitenciario. El editorial con César Miguel Rondón. Mucho se ha comentado sobre la noticia de la muerte de Santrich. Muchos todavía dudan que sea cierta esta información. ¿Por qué? Pues ayer apuntaba el periodista Jonathan Bilancieri que había un detalle singular en este caso. A ver, la justicia colombiana, la Corte Suprema, avaló hace 5 días apenas la extradición de Santrich a Estados Unidos. Y de repente es beneficioso para Santrich, si sigue vivo, darle por muerto, porque así se liberaría de esta decisión judicial de extraditarlo. Pero claro, Santrich muere en Venezuela, según las informaciones, con lo cual se confirma que Venezuela protege pues, a los líderes de la disidencia de las FARC, Santrich e Iván Márquez. Ahora, Santrich es ciego. ¿Cómo actúa un guerrillero ciego? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue el abatimiento? Porque dicen murió abatido entre bandas ilegales. Es decir, asumen que muere en un enfrentamiento entre la guerrilla que lideraban él e Iván Márquez y la de Gil Duarte, la disidencia de la disidencia. Esa disidencia de la disidencia es contra la que combate el ejército venezolano, que por lo visto no ha logrado nada y más bien ha recibido una soberana humillación militar. Pero la revista Semana, que es la que da a conocer la noticia, publica también la propia versión de las FARC. Leo: las disidencias de la Segunda Marquetalia, recordemos, Segunda Marquetalia es el nombre que le dan Santrich y Márquez a su grupo guerrillero. Las disidencias de la Segunda Marquetalia entregaron en un comunicado desde la clandestinidad la confirmación de la muerte de Jesús Santrich. En un texto que colgaron en su página web, aseguran que los hechos se dieron en la serranía del Perijá el pasado lunes 17 de mayo. El texto, que circula de manera informal y al que las autoridades no se han referido, relata de manera extensa y detallada cómo habría sido la muerte de Santrich. Asegura que éste estaba en la zona fronteriza con Venezuela cuando penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Duque. Agregan que Santrich iba en una camioneta y que fue atacado con granadas y fuego de fusilería, y que, consumado el crimen, quienes lo atacaron le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Después de este hecho, según ellos, un helicóptero amarillo extrajo a los miembros de ese operativo del lugar. Santrich cayó libre como quería, asegura el comunicado. Advierten también que la noticia del deceso de Santrich no contendrá la ira del pueblo que se ha manifestado en las calles desde hace 20 días. Esto lo publica la propia revista Semana, aludiendo a este supuesto comunicado de la guerrilla, de la Segunda Marquetalia. Pero el ministro del Interior, Daniel Palacios, el ministro colombiano, dice que Colombia no tuvo acción en la muerte de Santrich. De ser cierta esta versión, pues más ridículo aún para el ejército venezolano y su jefe, su general en jefe, Padrino López. Viene una operación comando de Colombia, entra, mata a Santrich y se van. En fin, todo hay que ponerlo en duda en este momento porque hay muchas informaciones contradictorias. Lo cierto es que nadie ha visto el cadáver de Santrich. Nadie. Veremos.